Por lo tanto, tiene el 20, 2 puntos y el 5. Además tiene este símbolo, que normalmente es una letra delta, se llama, y marca todas las posiciones en las cuales existen este doble enlace. Por lo tanto, aquí tenemos posición 5, 8, 11, 14 y 17. ¿Ya? Esa es la forma, según nomenclatura IUPAC, de nombrar este ácido graso. En cambio, en nomenclatura omega, por ejemplo, partimos desde el otro lado y tenemos un ácido graso de tipo omega 3. Hasta ahí, ¿les queda claro cómo nombrar ácidos grasos? Chicos, ¿no hay Sí, ninguna duda? Ya, voy a continuar. A todo esto, les aprovecho de decir al tiro, la clase de hoy también termina un poco antes, porque hoy, al final de la clase de hoy, también tienen un test, ¿ya? Así que en el momento en que lleguemos a la resolución de la guía, ahí les voy a hablar un poco más de los temas que va a abarcar el test, pero es parecido al de el test número 1, es decir, ustedes van a tener una pregunta que va a tener algunos pasos para seguir y ustedes tienen que responderla en papel, sacarle una foto y subir la foto a la pregunta, ¿ya? Si pueden subirla en PDF, ojalá subanla en PDF, pero la idea es subir un archivo con su respuesta que ustedes hayan hecho a mano. Así que les recomiendo ahora eh, tener a mano la guía porque les puede servir, aunque todos los datos necesarios para responder la pregunta se encuentran dentro de la misma pregunta. Volviendo al punto, ahora que pasamos de nombrar lípidos, que es súper importante y ustedes se van a dar cuenta de que es una forma mucho más sencilla de referirnos a grupos de lípidos, estos lípidos no solamente pueden permanecer de forma lineal y de forma aislada, es decir, también forman parte de otras moléculas y esas moléculas más complejas forman parte de componentes celulares, ¿ya? Entre ellos, por ejemplo, son capaces de formar lípidos de reserva, como el triacilglicerol, que tiene 3 cadenas de ácidos grasos unidos a una molécula de glicerol, y que principalmente tiene una función de almacenaje. Y por otro lado tenemos otras moléculas mucho más complejas, como los fosfolípidos, donde tenemos 2 cadenas unidas en este caso a un glicerol, grupo fosfato y una colina. Esta diferenciación que existe entre la hidrofobicidad en esta molécula le brinda características fundamentales que la hacen importantísima para formar membranas biológicas, ¿ya? No solamente la membrana plasmática, si ustedes se dan cuenta, en las células eucariontes, todos los compartimentos, se puede decir, dentro de las células, se encuentran diferenciados, ¿ya? Y separados físicamente del resto de los componentes de las células. Es decir, tenemos la mitocondria, que está físicamente separada por una membrana del citoplasma, por ejemplo. Tenemos los cloroplastos, tenemos distintas, la vacuola, por ejemplo, la gran vacuola en las células vegetales. Todo esto está delimitado por membranas. Y estas membranas están formadas también por capas de fosfolípidos, capas lipídicas, por así decirlo. Así que no solamente cuando piensen en los fosfolípidos, piensen en la membrana plasmática, piensen en que cada uno de los organelos tiene membrana también y está separado, así que tiene un rol fundamental en el desarrollo de la célula eucarionte. Por ejemplo, el típico esquema que uno muestra, donde están las cabezas, por así decirlo, y las colas hidrofóbicas formando la doble capa lipídica que hasta el momento sabemos que es un mosaico fluido. Otro tema que también revisaron fue aminoácidos. Partieron con el tema de los aminoácidos. Los aminoácidos también son ladrillos fundamentales para generar compuestos, en este caso proteínas, entre otros, que son fundamentales para las funciones de la célula y fundamentales también para el metabolismo. Todos los metabolismos normalmente tienen la participación de enzimas. Y como ustedes saben, las enzimas son proteínas compuestas por aminoácidos. Por lo tanto, la forma en que tiene una enzima y la función que va a tener esa enzima catalítica normalmente está delimitada por su conformación en el espacio. La forma que esta enzima tiene. La forma que esta enzima tiene se da principalmente por los aminoácidos que la componen. Por eso es tan importante que partamos más o menos con introducción a los aminoácidos en bioquímica vegetal. ¿Qué
son los aminoácidos a todo esto? Los aminoácidos son compuestos, aquí tenemos el típico esquema de un aminoácido básico, que están formados por un grupo amino y un grupo carboxilo, unidos a un carbono alfa, ¿ya? Este es un carbono asimétrico en la mayoría de los aminoácidos, que contiene junto a un hidrógeno un grupo R. Este grupo R es diferente para cada uno de los aminoácidos y le brinda características puntuales. Normalmente estas características tienen que ver con espacio, es decir, hay grupos R muy grandes, hay grupos R pequeños, por lo tanto la molécula tiene un tamaño distinto, o le pueden brindar otras características, como por ejemplo carga, ¿ya? Algo más, volviendo a retomar por ejemplo, equilibrios ácido-base. ¿Se acuerdan que partimos en el primer práctico con equilibrio ácido-base? ¿Por qué era necesario que ustedes entendieran equilibrio ácido-base cuando hablamos de los buffers, por ejemplo? Eso era necesario para que ustedes pudiesen entender esta parte. De hecho, por eso lo pasaron. Entre otras cosas, porque también es un tema importante. Pero para el tema de los aminoácidos y la capacidad que tienen ellos de formar equilibrios ácido-base, es fundamental que ustedes hayan partido primero con buffers. Al final, todos los contenidos que están viendo en este ramo se van a ir encadenando cada vez a contenidos más complejos. Pero volviendo aquí, una de las particularidades de los aminoácidos es que pueden formar equilibrios ácido-base. Es decir, pueden pueden perder carga y también ganar carga dependiendo de el pH en el que se encuentran. Obviamente esto se da solamente en solución. ¿Ya? Recuerden lo que habíamos conversado antes en el práctico número 1. Aquí tenemos una tabla que es normalmente una de las que se ocupa para hablar de los 20 aminoácidos que son los más comunes, no los únicos. Hay varios aminoácidos que son aminoácidos que generalmente no se hablan mucho porque tienen funciones muy puntuales o a veces son parte solo de un grupo de organismos. Pero independientemente del organismo, estos 20 sí los vamos a utilizar. En este caso podemos ver, por ejemplo, 4 grupos que se pueden formar dentro de los aminoácidos. Por un lado tenemos los con carga, que están arriba en verde, que pueden ser cargas positivas o negativas. Por otro lado tenemos también aminoácidos que pueden ser polares, sin carga. Y por otro lado también tenemos algunos aminoácidos que tienen cadenas que son hidrofóbicas. Entonces, una de las tantas clasificaciones, hay varias formas de clasificar a los aminoácidos. Y en este caso, por ejemplo, tenemos otra clasificación que dice casos especiales, porque quería marcarla puntualmente porque hay aminoácidos que tienen características que los diferencian. Por ejemplo, la cisteína tiene un azufre, un grupo puntual en este aminoácido que le permite formar enlaces distintos. En este caso, yo creo que lo mencionaron, y es que la cisteína es capaz de formar puentes disulfuro, que son fundamentales para la estructura de las proteínas. Generalmente el grupo R es fundamental para la estructura que va a tener la proteína ya cuando estamos hablando de un polipéptido formado. Pero para formar un polipéptido tenemos que pasar primero otra parte. Así que eso lo con carga. Por un lado, antes de continuar, es bueno recalcar de que existen aminoácidos que son esenciales y aminoácidos que no son esenciales, de cierta forma. Todos son necesarios. Eso es un punto importante. Todos los aminoácidos estos son necesarios, pero hay algunos que son esenciales en el consumo, ¿ya? Es una distinción importante que hacemos nosotros desde seres humanos respecto a que los animales no tienen todas las rutas metabólicas y hay ciertos aminoácidos que deben ser consumidos en la dieta, porque sí son producidos por rutas metabólicas que están en otros organismos, por ejemplo, las plantas. Aparte de eso, cuando volvemos a la estructura del aminoácido, como habíamos mencionado, los aminoácidos, al tener un grupo amino y un grupo carboxilo, tienen la posibilidad de formar equilibrios ácido-base, ¿ya? Y ese equilibrio ácido-base depende del pH, ¿ya? A través de los distintos pHs es posible obtener distintas formas del aminoácido. Y ninguna de ellas es la forma en la que normalmente escribimos los aminoácidos. Normalmente los aminoácidos siempre están con carga, ¿ya? Y la forma, por así decirlo, real de un aminoácido es el suiterión. El suiterión es en realidad un ion dipolar. ¿Se acuerdan cuando habíamos visto, por ejemplo, que las moléculas se ionizaban?
formaban iones con una carga. Ya, los aminoácidos tienen dos cargas, al menos en la cadena principal, sin contar los grupos R. Tenemos una carga en el grupo amino y una carga en el grupo carboxilo, que dependiendo del pH vamos a tenerlo protonado o vamos a tenerlo desprotonado. Esto le da a los aminoácidos ciertas características. Una de ellas es que, volviendo al punto, la carga depende del pH. Existe también cargas netas en los aminoácidos, es decir, que a pesar de que se encuentran cargados positiva o negativamente en el grupo amino, el grupo carboxilo, los grupos R, estas cargas pueden restarse de cierta forma y podemos tener un aminoácido cargado, pero que su carga sea cero, ¿ya? Su carga neta cero, no es que su carga total sea cero en cada uno de los iones. Y esto le da la particularidad de poder encontrar puntos isoeléctricos en los polipéptidos que forman. Para formar polipéptidos es necesaria la presencia del enlace peptídico. El enlace peptídico se forma, como vemos aquí en la imagen, desde un grupo amino a un grupo carboxilo, ¿ya? Es decir, de un extremo de uno de los aminoácidos hacia el siguiente extremo del segundo aminoácido. Y se forma un enlace covalente muy importante que se denomina enlace peptídico. Ya este es, me parece que teníamos antes el enlace glucosídico que se da en los carbohidratos, teníamos el enlace fosfodiéster y ahora tenemos nuestro tercer enlace que tenemos el enlace peptídico. El enlace peptídico, entonces, posibilita la formación de cadenas de polipéptidos, ¿ya? Esas cadenas están unidas, cada aminoácido unida al siguiente aminoácido con un enlace peptídico, pero sigue manteniendo su característica de ser, de contener grupos cargados en su extremo amino y en su extremo carboxilo. Por convención, siempre se parte por el extremo amino, ¿ya? Por convención, es decir, por la forma en la que todos hemos acordado escribirlo, mantenemos esas reglas, ¿ya? Y siempre el último de los aminoácidos que forma parte del polipéptido, el último a la derecha, por así decirlo, es el que lleva el grupo carboxilo. Y en los polipéptidos, siempre el grupo amino y el grupo carboxilo presenta una carga, ¿ya? Dependiendo del tipo de aminoácido, el grupo R también podría presentar una carga, ¿ya? Como tienen carga, es decir, nosotros vamos a tener cargas positivas, cargas negativas, o también podríamos tener polipéptidos que presenten una carga neta cero, porque las cargas que hay presentes en toda la molécula ¿cuál puede ser la palabra buena? Se van restando, ¿ya? Y formamos una molécula que netamente tiene una carga neutra. Vamos a hacer, hasta ahora, ¿vamos bien? Hemos tocado varios temas distintos, más que nada un repaso general para lo que ya vieron en clase. ¿Hay algo que no hayan entendido, chicos? ¿Algo que les cueste? ¿Alguna duda de la clase que hayan tenido? No, voy a continuar. Pero más que nada, esto antes del break es más que nada un contexto. Las proteínas, cuando forman polipéptidos, por así decirlo, esto va súper, todavía no lo ven, así que solamente para el contexto, cuando forman polipéptidos es gracias a sus grupos R, que son capaces de formar eh, moléculas que tienen una, ¿cómo se puede decir? Una tridimensionalidad específica y les permite formar funciones, ¿ya? El enlace peptídico es el responsable de formar la cadena de aminoácidos, ¿ya? Pero son los grupos R y las interacciones que hay entre los grupos R los que les permiten formar estas formas tridimensionales, literalmente, que son responsables de la función de cada una de las proteínas. Ahora vamos a tener un break de 20 minutos. ¿Están de acuerdo? Antes de irnos, ¿alguna duda de lo que se pasó en clase o de lo que revisamos aquí en resumen? Profesora, Sí. ¿por qué se decía que el grupo amino y carboxilo llevan carga?
cuando hizo cuando mostró como la línea del péptido. Vamos a ver, voy a volver a compartir, entonces lo voy a descompartir. El grupo amino y el grupo carboxilo, normalmente vamos a ver, voy a volver al suterión. Ya. El grupo amino y el grupo carboxilo, normalmente cuando uno ve aminoácidos, los muestra así, ¿cierto? La presencia, la posibilidad que tiene el grupo amino de tener una carga y la posibilidad del grupo carboxilo de tener una carga, ¿ya? Les permite que en solución, esto siempre en solución, y dependiendo del pH, se encuentren cargados, ¿ya? ¿Qué quiere decir cargados? Es decir, que alrededor de la molécula hay un campo eléctrico negativo o positivo en el grupo amino. Esto es dentro de su forma individual, podemos decir, cada uno como aminoácido independiente, pero esa característica también la mantienen cuando forman polipéptidos. Es decir, que el aminoácido que se encuentra hacia la izquierda va a mantener un grupo amino que es posible que tenga carga, ¿ya? No sé si queda claro hasta ese punto. Sí, profe. Ya. Normalmente la carga se da con la posibilidad que tienen las moléculas o partes de las moléculas de ganar o perder protones, ¿ya? Cuando una molécula pierde un protón, queda un campo eléctrico, por así decirlo, que le da carga. Y de hecho, esa carga es la responsable de que se puedan formar enlaces. Si tuviéramos moléculas, que por ejemplo, a ver, les voy a dar un ejemplo súper fácil. Los gases nobles no son capaces de tener cambios conformacionales, sus electrones no tienen tendencia a moverse, por lo tanto son súper estables y no forman enlaces, casi prácticamente son muy pocos los gases nobles capaces de formar enlaces. Pero los aminoácidos que presentan en estado suiterión, se puede decir, que es cuando es el estado real que tienen los aminoácidos, presentan esta ambivalencia de cargas en un grupo amino y un grupo carboxilo, eso los hace también, les da la posibilidad de formar enlaces. Por eso es súper importante. No es solamente porque pierdan o ganen protones, no. Tiene una funcionalidad biológica el que estas moléculas tengan carga. Y de la misma forma, por ejemplo, eso les ha dado la importancia en las estructuras biológicas. ¿Ya? Por eso los aminoácidos son tan importantes y por eso las proteínas pueden ser formadas. Y nos vamos a ir un break, volvemos en 20 minutos. Si alguien tiene más preguntas, se puede quedar conectado y hacerme las preguntas puntuales. Los que no, nos vemos en 20 minutos. Ahora sí, vamos a partir con la primera parte de la guía, que parte con una pregunta súper simple y es, defina los siguientes conceptos. ¿Qué era un ácido graso saturado entonces? Aquel que tenía solamente enlace simple. Ya, aquel que tiene solamente enlaces simples. Muy bien. Entonces, obviamente que por defecto, un ácido graso insaturado sería ¿qué tipo de ácido graso? Chicos y chicas, estudiantes en general. ¿Qué tiene que tener un ácido graso para ser considerado El insaturado? enlace. Doble enlace. Basta con que tenga un doble enlace para que entre en el grupo de los insaturados. Y es un grupo distinto además, a todo esto no lo había mencionado antes, pero es bueno que ustedes lo sepan, es un grupo distinto porque ese solo doble enlace le brinda una serie de características que los diferencian de un ácido graso saturado. Por lo tanto, partamos, un ácido graso saturado es un ácido carboxílico, esta es la definición completa, se puede decir. Sin dobles enlaces, es decir, solo enlaces simples entre sus átomos de carbono y por lo tanto se encuentra saturado de átomos de hidrógeno. ¿Qué características tienen? Suelen ser sólidos a temperatura ambiente. ¿Ya? ¿Por qué? Se preguntarán. Hay varias razones por qué son sólidos. Una de las más interesantes es porque como son cadenas que son lineales,
literalmente no tienen doble enlaces, por lo tanto no se forma ningún tipo de curvatura. Si ustedes tienen muchos de estos ácidos grasos uno al lado del otro, no hay ningún problema para que empiecen a juntarse, a apilarse y formar entre ellos interacciones más débiles, ¿ya? Es mucho más fácil que una cadena larga y estirada se junte con otras cadenas y forme enlaces débiles, pero enlaces finalmente. Por lo tanto, es más fácil que forme estructuras que sean más complicadas de separar, ¿ya? En cambio, a lo que nosotros llamamos ceras, por ejemplo, o grasa en general. En cambio, un ácido graso insaturado sigue siendo un ácido carboxílico de cadena larga, pero tiene uno o varios dobles enlaces entre sus átomos de carbono. Y esto les permite tener ciertas configuraciones. Por ejemplo, este es un ácido graso que es en cis y por lo tanto inmediatamente se dobla cuando tiene un doble enlace. Y por lo tanto, cuando entra en el grupo de los ácidos grasos saturados. Esta era la primera pregunta, súper simple. Siguiente pregunta. Ah, se las di. No vean eso. La siguiente pregunta dice, dibuje los siguientes ácidos grasos. Puede ser cualquier ácido graso, por ejemplo, que sea omega 6, omega 9 o omega 3. ¿Qué debería tener un ácido graso omega 6? Súper simple. La primera cosa que debería tener, ¿qué debería ser? ¿Un doble enlace? Un doble enlace, exactamente. Todos los ácidos grasos omega tienen que tener un doble enlace. Por lo tanto, también todos estos ácidos grasos, omega 6, 9 y 3, son todos insaturados, ¿ya? Como tiene que tener un doble enlace, por ejemplo, estos que están acá, ¿qué omega es son los tres en realidad? ¿Qué omega son estos compuestos? El Les voy a primero, dar una... Aquí está el grupo carboxilo. Son del mismo grupo. Ya, ahí tengo dos pistas. Aquí está el grupo carboxilo. Aquí está de otra forma, pero se dan cuenta que si les cambia la nomenclatura, inmediatamente empieza a tupirse. Sí, pero si vean esto, ese siempre es el grupo carboxilo. Por lo tanto, en la nomenclatura omega tenemos que empezar a contar del otro lado, ¿ya? ¿Dónde está el primer doble enlace? ¿En qué carbono? en el tercero, En el tercero. Por lo tanto, estos tres ácidos grasos, según la nomenclatura omega, serían ácidos grasos omega 3. Aquí hay otros dos ácidos grasos. ¿Qué tipo de ácido graso serían, según nomenclatura omega? Omega 6. Omega omega 6. 6. Sí. Correcto, omega 6. Partimos contando desde el lado izquierdo. Y por último, por descarte, el ácido oleico es un omega 9. Esas son las dos formas en donde les puede aparecer eh, el grupo carboxilo. A veces lo escriben de esta forma, a veces lo escriben de esta otra forma. Les muestro las dos para que en una futura prueba, si es que la ven, no hoy día, pero en el futuro, ustedes pueden relacionar de que son los dos igualmente grupos carboxilo. ¿Ya? Siguiente pregunta. En este caso, vamos a ver la otra nomenclatura IUPAC, y nos piden que dibujemos 4 ácidos grasos, ¿ya? El primero tiene ¿cuántos carbonos? 18. 18, muy bien. ¿Cuántos dobles enlaces? 2. 2. Exactamente. Y después, normalmente a veces va un punto coma, a veces va un triangulito, que es la letra delta, ¿ya? Estas son dos formas distintas de escribir exactamente lo mismo. Se las muestro las dos de nuevo para que si la vean más adelante no se enreden. En este caso, estos dos dobles enlaces están en el carbono 9 y en el carbono 12, ¿ya? El B tenemos lo mismo, 18 carbonos, y el C, que podría ser lo más fácil, es un ácido graso de 4 carbonos. ¿Y cuántos dobles enlaces tiene el último? Ninguno. Ninguno. Por lo tanto, ¿es saturado o insaturado? Saturado. Saturado. Muy bien. Ya.
Ahora les voy a mostrar 3 imágenes y ustedes me van a decir cuál es cuál. Aquí tengo el ácido linolénico, el ácido butírico y el ácido linoleico. ¿Ya? Esto es lo más fácil. El ácido butírico, ¿a cuál de las letras corresponde? ¿A, B o C? C. Ya, partamos por lo primero. Tiene 4 carbonos, no tiene ningún doble enlace. El ácido butírico corresponde a la C. Ahora viene lo más complicado, por así decirlo. Ustedes me tienen que decir cuál de los dos ácidos, el linolénico o el linoleico, corresponde a el ácido graso A. El La- linoleico. El El linoleico. linoleico. El linoleico. Muy bien. ¿Por qué? Porque tiene 2 dobles enlaces. Y, en cambio, el linolénico tiene 3 dobles enlaces. Vamos a hacerlo un poco más complicado. Si nos fijamos en el ácido graso linolénico, que está acá ahora a la izquierda, ¿qué tipo de ácido graso omega es? ¿3, 6 o 9? ¿A 3? 3. Muy bien. Es un ácido graso omega 3. Y en cambio, el ácido linoleico, que está al lado, ¿qué tipo de ácido graso es? Nomenclatura omega. ¿Omega 7? Exactamente, eso no lo habíamos visto. Pero si se dan cuenta, hay grupos de aceites, grupos de ácidos grasos, los que más conocemos, y de hecho por eso nació la nomenclatura omega, es porque el omega 3, el omega 6 y el omega 9 son importantes en la dieta. Pero eso no quiere decir que no son los únicos. Si seguimos la nomenclatura omega, es posible que nos encontremos con otros ácidos grasos. Ya, volviendo al punto, ahora vamos a continuar. Si voy muy rápido, avísenme. Pero la idea es también hacerlo como ahora dinámico. Y de todas maneras vamos a seguir con los contenidos y con la guía. Ya. Ah, ya. Aquí tenemos otra. En este caso, vamos a ver una estructura que es la misma que tienen en su guía. Y vamos a darle un nombre entre todos. Lo primero que tenemos que saber es cuántos carbonos tiene. Así que yo no le he contado. Alguien ayúdeme. ¿Cuántos carbonos tiene esta molécula? 4, 5. 18, profe. Te voy a creer porque no los conté. Tiene 18. Muy bien. Los 18 carbonos serían la primera parte entonces de la nomenclatura IUPAC. Tiene que tener primero el número de carbono, 18. Después vendría entonces 2 puntos. Siempre viene 2 puntos. ¿Y cuántos dobles enlaces? 2. 2. Entonces tendríamos un ácido graso 18,2. ¿Y en dónde están los dobles enlaces? ¿En qué carbonos? En el 6 ¿Ya? y en el 9. 6 y en el 9, ya. En ese caso, entonces, lo voy a escribir por el chat. 6,9. Debería llamarse DA. Se fue a mandar a todos, espérense un segundo. Y ahora, si nosotros vemos en la nomenclatura omega, ¿cómo debería llamarse? ¿A qué grupo pertenece? ¿Es omega 9, omega 3, omega? Contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6. 6. 6. Es un omega 6. Ya. Ahora pasemos a la siguiente pregunta. Ya, aquí vienen las preguntas más complicadas. Se los voy a decir al tiro. Nos vamos a pasar a aminoácidos. Esta pregunta tiene un enunciado y tiene varias subpreguntas que vamos a intentar ir resolviendo de a poco, ¿ya? Para que no se pierdan. Si en algún punto de la pregunta se pierden, avísenme, porque de todas maneras esta pregunta es más complicada. La primera que dice, aunque ustedes vieron estos ejercicios en clase, si no me equivoco, son más o menos los mismos ejercicios. Parte diciendo que nos presentan la estructura química de un aminoácido. ¿Ya? En este caso es la valina. Tiene un grupo amino y un grupo carboxilo. ¿Ya?
En este caso, en el dibujo, solamente en el dibujo, el carboxilo se encuentra desprotonado, ¿ya? Y acá también tenemos el grupo amino que se encuentra protonado, tiene un protón adicional y por lo tanto tiene carga positiva, ¿ya? Esta sería su forma switterion, ¿ya? Que es la forma real en la que están los aminoácidos. Lo vuelvo a repetir. Los pK, por convención que vamos a utilizar en la guía, que normalmente son los que se ocupan por convención normalmente para el grupo amino y el grupo carboxilo, son 2.3 para el carboxilo, 9.6 para el grupo amino. No significa que en todos los aminoácidos sean así. A veces pueden variar algunas décimas entre aminoácidos, ¿ya? Pero vamos a utilizar esto. Ahora, la primera parte de la pregunta, ya que pasamos eso enunciado, nos dicen, haga un esquema de una reacción ácido-base del grupo carboxilo y el grupo amino en este aminoácido, que es la valina. Todo esto es respecto a la valina. La vez anterior habíamos hecho reacciones ácido-base y habíamos puesto el ácido, si se acuerdan, habíamos puesto las flechas, porque era un equilibrio, y después habíamos puesto su forma de base conjugada. ¿Se acuerdan? Habíamos hecho eso en la guía 1. Bueno, tomando ese mismo ejemplo, vamos a ver que ese es, ignoren las H que vuelan ahí, esta es la forma switterion, que es la forma de la valina, y también podemos formar un equilibrio ácido-base hacia la izquierda, donde tenemos un pK de 2.3, que vendría siendo, este equilibrio para el grupo amino o el grupo carboxilo. ¿Quién es el que pierde este protón en este equilibrio? ¿El amino o el carboxilo? ¿Carboxilo? El carboxilo. Muy bien. Este es el equilibrio entonces que estamos construyendo para el grupo carboxilo de la valina, ¿ya? Tiene un pK que es 2.3 y forma este equilibrio, es decir, perdió un protón. Pero también tenemos el otro grupo, el grupo amino, que también puede tener su propio equilibrio. Y lo tenemos aquí a la derecha, donde ahora es el grupo amino, que era H3, se dan cuenta y estaba positivo, pierde un protón más y se queda como H2. Aquí esta valina ha perdido todos sus protones. Si se acuerdan, por ejemplo, que les resulte más fácil de hacerse una idea con contenidos anteriores, intenten siempre construir el contenido futuro con el contenido anterior. ¿Se acuerdan con lo que pasaba con moléculas que tenían más de un pK? Como el ácido fosfórico, que podía tener distintos equilibrios. Ya, este aminoácido también tiene distintos equilibrios, el del grupo amino y el del grupo carboxilo. Ya, sigamos. Las siguientes me van a ayudar ustedes. La siguiente, que es la B, dice, dibuje la estructura química que presenta la molécula en los distintos pHs, ¿ya? Condiciones de pH. Tenemos pH 2, pH 3, pH 4, pH 7 y pH 9 y 11. 9,6 y 11, ya. Aquí les puse el número. Abajo de cada una de las estructuras puse el número. Ahora yo les pregunto a ustedes, teniendo en cuenta que los pK están ahí mismo en el equilibrio, ustedes van a tener que responderme qué estructura vamos a tener en un pH 2, la estructura 1, la 2 o la 3. ¿Qué deberíamos tener a un pH 2? Acuérdense que esto es dependiente del pH. ¿Hacia dónde va a estar inclinado el equilibrio? ¿La 1? En la 1, muy bien. ¿Por qué en la 1? Porque estamos por debajo del pK del grupo carboxilo, ¿ya? Por lo tanto, por debajo del pK del grupo carboxilo, el carboxilo aún mantiene su protón y se ve de esa forma. A 2.3, ¿qué es lo que deberíamos tener? ¿Qué ocurre cuando estamos en el pH del pK? ¿En qué pH se forma el equilibrio? ¿Mm? De nuevo, no escuché. Hablé justo cuando alguien habló. Que preguntó cuando el pH y el pK están igual, se forma Sí, cuando el pH se forma un equilibrio, ¿cierto? Ya. En un
ácido, nosotros veríamos un tampón. Pero ¿qué es la característica importante del tampón? De que en ese pH, que es el mismo que el pK, tenemos ambas formas en equilibrio. ¿Se acuerdan? De hecho, esa es la razón por la cual los tampones funcionan, porque en ese punto hay ambas formas en equilibrio. En el caso del pH 2.3, vamos a tener la forma 1 y la forma 2 en equilibrio. ¿Ya? Ambas formas van a estar presentes. ¿Qué pasa si nos subimos un poco ahora a pH 4? ¿Cuál es la forma que vamos a tener de la valina? La 2. El 2. La 2. Muy bien. La forma 2. ¿Ya? En pH 7, La 2. La 2. la 2. ¿Ya? Ya vamos súper bien. pH 9.6. Ya nos pasamos al otro lado. Otro La 2 y equilibrio. la 3. La 2 y la 3. Estamos en el pK. Y ahora en el pH 11 ya nos subimos. ¿Qué tenemos? A la 3. Solo la 3. Muy bien. ¿Se dan cuenta que a través que cambia el pH también van cambiando la concentración, bueno, la presencia de cada una de estas formas de la misma molécula? Y ahora que sabemos esto, vamos a pasar a la siguiente pregunta, que dice, señale la carga neta, de hecho me va a pasar a la... no, esto no lo vamos a mostrar. Señale la carga neta, dice, de cada molécula en condiciones de pH. ¿Qué vamos a ver? En la forma 1 tenemos cierta carga, ¿cierto? ¿Cuál es la carga de la forma 1, la que está hacia la izquierda? ¿Qué debería tener? Partamos por lo básico, carga positiva o carga negativa, que tiene la forma 1 de la valina. Positiva. Positiva, muy bien. ¿Cuál es su carga? ¿Más cuánto? ¿Más 2, más 3, más 4, más 1? Más 1. Más 1, porque solamente está cargado el grupo amino. La cadena R, en este caso, no presenta carga. Por lo tanto, lo único que les va a dar la carga a la molécula de la malina es el grupo amino y el grupo carboxilo. Y en este caso, perfecto, hay una carga más 1. ¿Qué ocurre en la forma 2, en el zwitterion, donde están ambos extremos cargados? ¿Cuál es la carga neta de la molécula? 0. 0. Y en la forma 3 vamos a tener ¿Negativo? exactamente. ¿Ya? Ha perdido todos sus protones. Estamos en la siguiente parte. Estaba muy bien. La siguiente pregunta es, bueno, la siguiente parte de la misma pregunta, una pregunta bastante larga, es la B. Dice, con la información recopilada, dibuje una curva de titulación para la valina. Ya tenemos todos los datos de la valina. Tenemos las distintas formas de la valina, tenemos las estructuras que se forman en cada uno de los puntos isoeléctricos, bueno, en realidad en cada uno de los pH que habíamos revisado en la pregunta anterior, tenemos los pK, tenemos todo para construir una curva. Así que vamos a construir una curva. Pero de una curva necesitamos los ejes. Tenemos equivalentes de OH, tenemos pH. ¿Qué necesitamos para construir la curva? Necesitamos siempre los pK. Por lo tanto, vamos a tener primero el pK de 2.3, que era el pK del grupo carboxilo, el pK del grupo amino, que está aquí arriba. Después le voy a decir dónde está, qué significa el punto del medio. Teniendo estos valores, que son acá el pK del grupo carboxilo y el pK del grupo amino, nosotros podemos tener una curva, donde en cada uno de estos puntos vamos a tener una de las tres formas distintas, ¿ya? Por lo tanto, si tengo estas tres formas, ¿dónde voy a tener, por ejemplo, la última forma? En este caso dice -1. ¿Dónde voy a tener esta forma de carga -1? ¿En qué pHs? ¿pHs básicos, pHs ácidos? Básicos. ¿Dónde voy a tener esta forma? Que es la forma totalmente desprotonada. La tercera,
pH básicos o ácidos. Vean el pH. pH alcalino, profe. pH alcalino, muy bien. Los pH alcalinos en la escala de pH están aquí arriba. Por lo tanto, la última estructura la vamos a tener en los pH que son alcalinos. Aquí, por ejemplo, vemos las tres estructuras, donde tenemos la primera estructura, que vendría a ser donde están todos los protones en pH ácido. En el pH 2.3, por ejemplo, vamos a tener el equilibrio entre ambas formas, y una vez que vamos subiendo de pH, nos vamos a dar cuenta de que pasamos a una forma sin carga neta, ¿ya? Que vendría siendo la segunda, y por último pasamos a la forma que tiene una carga negativa. ¿Por qué? Porque ha perdido todos sus protones y solamente le queda cargado el grupo carboxilo. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Con calma? Es una curva de titulación al final, parecida a la que habíamos visto anteriormente con el ácido fosfórico, aunque esta vez lo estamos viendo con un aminoácido. ¿Vamos bien? Vamos a ir a la última parte. Si en algún punto se pierden, avísame ¿Profe? y lo revisamos. Sí, Si tuviera en el pH, no sé, pues, en el pH 4, ¿qué carga tendría? ¿Carga cero o qué carga? buena pregunta. Debería tener una carga cercana a cero, ¿ya? Porque en el ¿Y en el pH 4, equilibrio? ese es el otro punto. De esto lo voy a ver con el polipéptido, pero muy bien. En el equilibrio es súper complicada la pregunta porque en teoría están ambas cargas presentes. En teoría está la misma concentración de ambas moléculas. Por lo tanto, ahí es complicado que vamos a tener una molécula, vamos a tener la mitad de las moléculas con carga positiva y vamos a tener la mitad de las moléculas con carga neutra, ¿ya? Vamos a tener un mix al final de moléculas. Pasado el 2.3, vamos a tener la carga, ya vamos a tener que se inclina, por así decirlo, el equilibrio hacia la derecha, y por lo tanto lo que vamos a tener es carga neutra. Lo mismo pasa en el pK de 2.9. Ahí está el equilibrio. El pK es el punto de equilibrio en el cual tenemos la misma concentración de ambas moléculas. Por lo tanto, vamos a tener moléculas con carga neutra y vamos a tener moléculas con carga negativa. Una vez que nos inclinamos más hacia arriba en la escala de pH, vamos a tener solamente la molécula cargada negativamente, ¿ya? Porque el único grupo que tiene carga en esta valina, en ese punto, sería el grupo carboxilo. Digamos, es súper importante que entiendan esto para que entiendan esto. Y aquí, por favor, pónganme atención, ¿ya? Aquí sí que sí. De hecho, esta es la pregunta que ustedes tienen que ponerme atención. El papel dice la última pregunta. Dibuje la estructura lineal de la siguiente secuencia polipeptídica. Aquí tenemos una secuencia bastante larga, ¿ya? Que la dibujé abajo de nuevo por efectos de respuesta de la pregunta. Vamos a responder cada una de las partes de esta pregunta compleja. Primero dice, utiliza un color diferente para cada aminoácido, lo cual yo recomiendo porque así es mucho más fácil de que uno pueda diferenciar qué pasa con qué aminoácido. Luego nos dicen, identifique cada uno de los enlaces peptídicos existentes en la secuencia. Ya, primera pregunta. ¿Cuántos enlaces polipeptídicos existe en esta molécula? ¿Cuántos enlaces hay? Pueden contarlos. Aparecen como rayitas. ¿Cuántos enlaces hay en esta molécula, chicos? Este es un 9, muy bien. 9, muy bien. Cuando ustedes tienen, les voy a contar un secreto. Cuando ustedes tienen un polipéptido en este caso, ¿cuántos aminoácidos tiene? No enlaces, aminoácidos tiene el polipéptido. 10. 10. Este es un polipéptido de 10 aminoácidos, ¿ya? Si ustedes tienen un polipéptido de 10 aminoácidos, el número de enlaces siempre va a ser -1. Si alguna vez les sirve, esto es como un dato para que ustedes lo manejen, siempre el número de enlaces es 1 menos que el número de aminoácidos. ¿Por qué? Porque ustedes tienen el aminoácido 1, cuando ustedes tienen el aminoácido 2, tienen el primer enlace, ¿ya?
Si ustedes cuentan cuántos enlaces hay entre cada uno de los aminoácidos, el número siempre va a ser 1 menos el total de aminoácidos. ¿Ya? También pueden contarlo visualmente, pero si les sirve más, pueden anotarlo. Que no se les olvide. Siempre es 1 menos que el total de los aminoácidos. Pueden hacer el dibujo también y contar, y les va a salir siempre igual. Ya. Volvamos. Tenemos entonces, ¿cuántos enlaces polipeptídicos? Me dijeron que habían 9 enlaces. Correcto. Los enlaces, el enlace peptídico que hay en este polipéptido es 9 enlaces. ¿Cuántos aminoácidos? Me dijeron de que habían, normalmente cuando uno dice cuántos aminoácidos, uno también lo puede nombrar como residuos aminoácidicos, es lo mismo. Me dijeron que teníamos 10, así que vamos bien. Siguiente parte, ya. ¿Por qué se llama residuo aminoacídico? ¿Por qué se llama aminoacídico? Cada uno de esta cadena polipeptídica, ¿ya? Alguna vez fue un aminoácido independiente, ¿cierto? Antes de ser un polipeptido era un aminoácido independiente. ¿Estamos claros hasta ahí? Ya. Sí. Normalmente, cuando se forma el enlace peptídico, como ustedes saben y lo vimos antes, se pierde una molécula de agua, se junta un grupo carboxilo con un grupo amino, ¿cierto? Eso pasa en el enlace polipeptídico. Entonces, lo que queda aquí es una parte del aminoácido original, ¿cierto? Porque perdió el grupo amino que se juntó con el otro grupo carboxilo y formaron un enlace. Y por el otro lado, perdió el grupo carboxilo que se juntó con el siguiente grupo amino y lo perdió, ¿cierto? Ya. Residuo aminoacídico se le llama al aminoácido que queda en la proteína después de que formó un enlace. ¿Les queda más claro ahí? Sigue siendo una glicina. Y sigue siendo una glicina que nosotros habíamos visto como aminoácido individual. Pero como formó enlaces, perdió parte de su estructura. Y lo que queda también se le llama residuo aminoacídico. ¿Quedó más claro ahí? Sí, mucho mejor, profe. Gracias. Ya, súper. Entonces, aquí teníamos los residuos aminoácidos que eran anteriormente aminoácidos individuales. Ahora, nos piden que indiquemos los carbonos asimétricos. ¿Ya? Tenemos 10 aminoácidos. Bueno, residuos aminoácidos, cada uno eran aminoácidos, independientes en un momento. ¿Cuántos carbonos asimétricos tiene un aminoácido? Imagínense un aminoácido. O pueden verlo en la guía, si les queda más fácil, o puedo mostrarles ya un dibujo. Esto ya hay que hay un aminoácido. ¿Cuántos carbonos asimétricos tiene este aminoácido? Por ejemplo, la valina. Tiene un grupo amino, uno carboxilo. ¡Uno! ¡Muy bien! ¡Uno! Siempre tiene uno. Cada aminoácido tiene solo un carbono. Normalmente tiene un carbono. ¿Ya? Es el carbono principal. Ahora, los grupos R también pueden tener ciertos carbonos, pero normalmente son estructuras más complejas y no todos tienen grupos carbono asimétricos. En este caso, por ejemplo, este carbono que está acá no sería asimétrico porque está unido a dos CH3 iguales. Y para que sea un carbono asimétrico, normalmente todos los sustituyentes son distintos, ¿cierto? Así que, aquí, ¿están contando? Por lo tanto, al menos cada uno de los residuos va a tener un carbono asimétrico, ¿ya? Excepto, hay aminoácidos que son muy pequeños y que, como son pequeños, no están unidos a otras moléculas más que a amino, carboxilo y 2 hidrógenos, ¿ya? Ese no tendría en estricto rigor, no tendría un carbono asimétrico. ¿Cuál es el aminoácido más pequeño? ¿La glicina? Ya, muy bien. La glicina tiene algunas particularidades y entre ellas tiene la particularidad de que su carbono está unido, sí, la glicina, está unido al grupo amino, el carboxilo y a 2 hidrógenos. Por lo tanto, en teoría no tienen los mínimos requerimientos para ser un carbono asimétrico. Todos los demás tienen al menos un carbono central asimétrico. Ahora bien, aquí los tengo numerados del 1 al 10.
¿Por qué? Porque todos se numeran siempre desde el amino y siempre el amino es el primero a la izquierda. ¿Ya? Y de ahí se van numerando siempre hacia la derecha. Y el último a la derecha, bueno, no les puedo responder esto, así que díganmelo ustedes. ¿Dónde está el extremo carboxilo? Al final a la derecha. Muy bien, al final a la derecha. En este caso sería el 10, que creo que ese es un triptófano. El triptófano tiene el grupo carboxilo terminal. Y en el otro extremo, bueno, en el otro extremo siempre está el amino terminal. En este caso sería la isoleucina, que vendría siendo el aminoácido 1. Pregunta A, listo. Saben que es más complicado, pero de todas maneras hay que verlo con calma. En este caso, voy a sacar los números, ya que lo expliqué, ustedes ya lo entendieron. ¿Quién sería el residuo aminoácido o aminoácido número 2? Ay, disculpe. ¿Quién? No, sin números. ¿Quién es el número 2 en esta lista? ¿El ¿La glé? glicina? Glicina. Glicina, glicina, Muy bien. ¿El 4? Lis- ¿Glicina? Lisina, muy bien. Lisina. ¿El 6? Lis- Cis. Cis, que es el nombre, el acrónimo de 3 letras para cisteína. Y el 8 sí se lo tienen que saber. ¿Quién es el residuo número 8? ¿Citonina? Metionina, correcto. Súper bien. Así se nombran los residuos en un polipéptido. Así van recibiendo su posición. Así que súper bien. El 2, el 4, el 6 y el 8. ¿Y el 10? ¿Quién tiene el grupo carboxilo? El triptófano. Triptófano. Muy bien. Súper bien. Estamos bien. Terminamos la pregunta. Se pasaron. Siguiente. Dice, señale la magnitud, signo de la carga presente en el péptido. Aquí ya nos pusimos complicados. En el péptido a pH 2, 4, 6, 8, 10 y 12. Más encima dice, indique qué ocurrirá con el péptido al ser colocado en un campo eléctrico a los distintos pH. Ya, para hacer esto, hay que retomar lo que vieron en clases y vamos a ver cómo se revisan las cargas de un polipéptido. ¿Ya? Para eso, lo primero que se hace es revisar quiénes son los aminoácidos, o en este caso, residuos aminoácidos que tienen carga. ¿Ya? Partimos siempre primero de identificar los que tienen carga. Revisen en su guía. ¿Tienen la guía por casualidad a mano? Por favor, tengan la guía a mano. En la guía, al final de la guía, hay una tabla, que es la misma tabla que apareció en el PPT de la profe Alejandra, donde aparecen cuáles son los residuos aminoácidos o aminoácidos que tienen carga. ¿Ya? ¿La tienen? Sí, sí, profe. Sí, súper, ya, porque ahora les voy a preguntar. La isoleucina, 1, isoleucina, ¿tiene o no tiene carga? Sí tiene. Sí tiene, muy bien. ¿Por qué tiene carga? Porque es el amino terminal. Exactamente, tiene carga porque tiene el amino terminal. Así que sí, tiene carga. La glicina, ¿les aparece con carga? ¿Debería tener una carga? No. No, muy bien, seguimos. Valina, uno por uno tienen que revisarlo. No, profe, tampoco. Ya, lisina, vamos con el 4. Ustedes me tienen que decir quién tiene carga. ¿No? ¿Sí? No, Sí. profe, no tiene. ¿Sí? Sí. El ácido glutámico,
Sí, profe. ¿Y la Con carga cisteína? negativa. ¿Y la cisteína? También tiene. También tiene un tipo de carga particular. La cisteína, todo esto, aprovechando el punto, son súper importantes para formar estructura tridimensional en las proteínas, porque forman un tipo de enlace muy característico que se llama puente disulfuro. Ya. La fenilalanina, ¿tiene o no? No, profe. No. ¿Metionina? Ah, ¿metionina? Tampoco, profe. Tampoco. Muy bien. Después viene el ácido aspartico y el triptofano. ¿Alguno de los dos tiene carga? Los dos. Bien, muy bien. ¿Por qué el triptofano tiene carga? Porque es el carboxilo terminal. Perfecto, muy bien. Ahí identificaron todas las cargas. Ese es el primer paso para poder responder esa pregunta. Después de identificar los que tienen carga, vamos a la segunda parte y es saber dónde están las cargas, ¿ya? Aparece en su guía, así que eso no hay que adivinarlo. Por un lado tenemos la isoleucina, muy bien, que era el amino terminal, normalmente se le llama alfa, y por el otro extremo final el triptofano que tiene el grupo carboxilo, ¿ya? Y aparecen además todos los grupos R que están cargados en los demás aminoácidos. En la guía aparecen los pK y los pK se los puse aquí abajo. Listo. Identificaron entonces dónde están las cargas, bueno, quiénes son los que tienen carga y además los pK de cada una de las cargas. Esa es la primera parte. Ahora sí viene más complicado, porque nos mencionaron una serie de pHs. Y en esa serie de pHs tenemos que saber cómo está la carga. Como esto es largo, va a aparecer de una y lo vamos a conversar. ¿Ya? Y disculpen. Aquí aparece una tabla donde está resuelto el ejercicio y quiero que lo conversemos. A pH 2, vamos a ver por grupo, para hacerlo más fácil. El primer grupo cargado en este punto es el extremo amino terminal con un pK de 9.6. Y esto es tan simple como ver, ¿el pH 2 está antes o después del pK? Como está antes del pK, estamos en la forma cargada, ¿ya? Que es H3. No ha perdido su protón. ¿Cuándo pierde el protón? Cuando estamos por sobre el pK, ¿ya? Sobre el pK estamos perdiendo el protón. Por lo tanto, pH 2, pH 4, pH 6, pH 8, nos mantenemos igual, estamos por debajo del punto del pK. ¿Qué ocurre en el pH 10? En el pH 10 hemos perdido el protón, ¿ya? Acuérdense del equilibrio de la valina, por ejemplo. El equilibrio, en este caso sería el equilibrio de la isoleucina. Pasado el pK, perdió este protón, ¿ya? ¿Y cómo perdió el protón? De hecho, está marcado, no hay un más, perdió la carga. ¿Ya? ¿Entendemos lo que le pasó al grupo amino de la isoleucina? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, ya. Siempre en el pK es el punto de quiebre. Siempre en el pK, sobre el pK es donde ocurren cosas, ¿ya? Siempre tenganlo pendiente. En el caso del siguiente grupo amino, que en este caso es en un grupo R, tiene un pK relativamente mayor, 10.5. ¿Qué significa? Que aún se encuentra protonado hasta que llegamos al pH 10, todavía está protonado. ¿Qué ocurre pasado el pH 10,5? Nos desplazamos en el equilibrio hacia el otro lado y perdemos el protón, ¿ya? Por lo tanto, perdemos en este caso también la carga. ¿Qué ocurre en los grupos carboxilos, ¿ya? El otro tipo de grupo importante. En este caso tenemos dos grupos que quiero que lo vean, que es el del ácido glutámico en la posición 5 y el del ácido aspartico en la posición 9, que tienen el mismo grupo R. De hecho, están en el mismo grupo de los aminoácidos con carga negativa. Como tienen el mismo grupo R, también tienen el mismo pK, que es 4.1. ¿Qué le ocurre al grupo carboxilo? Bueno,
a pH 2, pH 4, no ocurre nada, lo tenemos en nuestra forma protonada, pero cuando pasamos el pH 4, perdemos el protón y tenemos la forma desprotonada. En este caso, si se acuerdan del equilibrio ácido-base, en este caso tendríamos el ácido y en este caso la base conjugada, exactamente lo mismo. Y el grupo carboxilo, por sobre el pK, en este caso, como perdió un protón, empieza a tener carga. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Qué le ocurre a estos dos grupos? El grupo amino parte con una carga y la pierde un protón. El grupo carboxilo al revés, parte sin carga y luego, al perder el protón, tiene carga negativa. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Si alguien no entiende, puedo Sí, explicarlo. profe. Ya, tienen que tener esto súper presente. ¿Cuáles son las formas que van a tener los diferentes grupos en los diferentes pHs? Ahora tenemos un caso particular, que es la cisteína, que tiene un tipo de grupo que es un azufre, un grupo R con un azufre unido a un hidrógeno. Su pK es 8.3. Eso significa que a pH 2 vamos a tener una forma protonada, a pH 4, a pH 6, a pH 8 vamos a tener la forma protonada, pero pasado el pK vamos a perder un protón. Y al perder el protón, vamos a tener una molécula con carga negativa, ¿ya? Por un asunto visual, marqué todas las cargas positivas en azul y todas las negativas en rojo. En el caso del grupo alfa-carboxilo, que vendría siendo el carboxilo terminal del triptofano, tiene un pK de 2.3, ¿ya? Eso significa que en el pH 2 partimos con la forma protonada y después del pK, todos los pH que están por sobre el pK nos encontramos en la forma desprotonada y por lo tanto en la forma con carga, ¿ya? Acuérdense, ácido, base conjugada. Una vez que tengan organizado todo esto, pueden empezar a calcular la carga neta, ¿ya? En ese caso se suman todas las cargas que tiene el polipéptido completo. A pH 2, por lo tanto, ¿qué carga neta tenemos? ¿Cuál es la carga neta de la molécula en pH 2? Más 2. Más 2. ¿Quiénes le dan el más 2? ¿Qué aminoácidos le dan esta carga? El ile y el lis. El ile y el lis. Muy bien. Isoleucina y lisina. ¿Ya? Después tenemos a pH 4, una carga neta de 1. ¿Quiénes son los con carga en esta molécula? A este pH 4. ¿Qué aminoácidos tienen carga? Vamos uno por uno. La isoleucina a pH 4 tiene carga. Sí, sí tiene. Sí, muy bien. La lisina a ese pH tiene carga. Sí, también. También. ¿Qué más tiene carga? El glutámico no tiene carga. Cisteína aún sin carga. Ácido aspartico no tiene carga. Estamos por debajo del pK. Y el triptofano sí tiene una carga negativa. Así que sumamos. 1, 2, menos 1, 1. Y lo mismo se hace para el resto de los pHs y los aminoácidos. ¿Ya? Hasta ahí. ¿Estamos bien? Chicos, ¿entendieron? ¿Sí? Háganme todas las preguntas que quieran. Después me lo van a agradecer. ¿No tienen dudas? ¿Estamos bien? Ya. Esta era la última pregunta de la guía. ¿Ya? De hecho, era más complicada de responder. Voy a sacar el compartir aquí. Profe, Sí. hay una pregunta que dice, ¿qué tipo de interacciones débiles no covalentes podrá establecer este enlace? ¿A qué se refiere? Toda la razón.
A ver, ¿me faltó una diapositiva o estamos bien? Sí. A ver, léemela de nuevo. Justo borré la diapositiva que estaba abajo. Dice, ¿Ya? ¿qué tipo de interacciones débiles no covalentes podrá establecer este péptido? Ya, súper buena pregunta. Para eso necesitamos mirar, bueno, primero, ¿cuál es la interacción covalente del polipéptido? ¿Qué interacción covalente, enlace covalente, hay en un polipéptido? ¿El enlace peptídico? Exactamente. Normalmente ese es el único enlace covalente que hay en una proteína. Normalmente, hay casos especiales, pero normalmente tendríamos este enlace entre los aminoácidos, que es un enlace fuerte covalente, ¿ya? Que se forma entre el grupo amino y el grupo carboxilo. ¿Dónde se forman los enlaces débiles o enlaces por lo menos más débiles que un covalente? Entre los grupos R, ¿ya? El grupo R, una de las principales roles es formar distintas estructuras tridimensionales y permitir que la proteína genere formas específicas a través de la unión entre grupos R o la repulsión entre grupos R. Finalmente, el grupo R les da una especie de conformación tridimensional que faculta que la proteína tenga funciones. ¿Ya? Saliendo con esta mini introducción, ¿quiénes son los grupos? Partamos. ¿Quiénes son los grupos cargados del polipéptido? Están en la diapositiva. ¿Qué interacciones débiles puede formarse entre moléculas, chicos? Por ejemplo, nómbrenme interacciones débiles para ver si se pueden formar en este polipéptido o no. Ya, voy a partir. Fuentes de hidrógeno, ya, fuente de hidrógeno, muy buen enlace. Tenemos, por ejemplo, ¿podríamos formar puentes de hidrógeno en esta molécula? Hay un puente disulfuro, dijo usted, ¿o no? En la cisteína. Sí, muy bien, ese es otro, el puente disulfuro. Si se puede formar puente disulfuro, tenemos una cisteína. Y mira, tenemos también grupos carboxilos. Nosotros podríamos formar un puente de hidrógeno si es que tenemos alguna otra molécula, por ejemplo, con un extremo H. Ahí podríamos formar un puente de hidrógeno. ¿Qué más tenemos acá? Tenemos, además, que el ácido aspartico y el ácido glutámico en pH, mira, dense cuenta, le cambia el pH y cambia la carga. Si cambia la carga y esta es una carga negativa, ¿podría yo formar algún tipo de enlace iónico, por ejemplo? Si tengo dos moléculas con carga, una es positiva y otra es negativa. ¿Podría? Sí, sí podría. Y eso es un asunto muy importante que podríamos revisar ahora antes de que termine, porque en 5 minutos más termina el práctico y ustedes tienen que ir a resolver la prueba. Pero esto antes de irnos, me gustaría revisar eso con esa pregunta. Y que quiero que les quede claro. ¿Se dan cuenta como cuando cambia el pH puede cambiar la carga? Y en este caso, por ejemplo, o en el caso de los ácidos carboxílicos, por ejemplo, si cambia el pH, cambia la carga, y como cambia la carga, tengo una nueva molécula con una carga que puede formar un enlace. Es decir, que podríamos tener una forma de la proteína formando enlaces iónicos a pH 6, pero no podríamos tener la misma forma de la proteína a pH 2. Una de las cosas más importantes del pH es que cambia la forma de las proteínas. Y una de las razones por las cuales cambia la forma de la proteína es porque interviene en la formación de enlaces que no son covalentes. Como cambia el grupo R, cambia la carga o cambia la forma de este grupo R, permite o impide la formación de interacciones no covalentes. En este caso tendríamos, por ejemplo, aquí interacciones de puentes disulfuros, podrían haber enlaces iónicos, podrían haber puentes de hidrógeno. Esta molécula permite todo ese tipo de interacciones débiles, pero solo las permite cuando hay un pH adecuado. Y eso es lo último que voy a mencionar del práctico. ¿Tienen otra duda al respecto?
antes de pasar al test, que debería abrirse en un par de minutos? ¿Sí?